Tebas tuvo una nueva edad de oro, el reinado de Rameses II. Entre los faraones famosos por su arrogancia, Rameses poseyó seguramente el mayor ego de todos. Los templos de Karnak y Luxor fueron beneficiarios de ese ego. Rameses se embarcó en colosales proyectos arquitectónicos que menguaron la importancia de los de la mayoría de los otros faraones. Sus adiciones a los templos poseían todos los atributos propios de la arquitectura cumbre egipcia, incluyendo la edificación a gran escala y la extrema opulencia y grandiosidad como objetivos. Rameses estaba decidido a dejar su impronta en los templos, incluso a expensas de los faraones que le precedieron. Lo que no era de él lo reclamaba frecuentemente como tal. Esencialmente, se apropió de cantidad de estatuas y otras piezas y puso su nombre en ellas. Una de las ventajas más convenientes de la civilización egipcia era el hecho de que si tú ponías tu nombre en algo, aquello pasaba a ser tuyo. Así que si tenías una estatua de Amenofis III y decidías que ese rey tenía ya demasiadas estatuas, podías tomarla, borrar el nombre y poner el tuyo en su lugar y pasaba a ser tuya. A veces modificaba los rasgos de la cara y a veces ni se molestaba en ello. Cuando grababa sus inscripciones, a veces lo hacía con una profundidad de 15 centímetros en la pared para que sus sucesores lo tuvieran difícil si querían ir y borrar su nombre. Los edificios no fueron el único lugar en que Rameses dejó su impronta. En el momento de su muerte, Rameses II había engendrado a 100 hijos. Tenía tantos vástagos que los investigadores no han sido capaces de seguir las trayectorias de todos ellos o de saber con qué mujeres tuvo a cada uno. El problema para identificar a sus esposas e hijos es que aunque tenemos los nombres de muchos de ellos, no los tenemos todos. Sobre las reinas en particular sabemos que los faraones del Imperio Nuevo tenían harenes o varias esposas que no solo eran egipcias, sino que también venían del extranjero como forma de cimentar alianzas diplomáticas. Lo mismo con los niños. Los nombres de muchos príncipes y princesas son conocidos, pero no los tenemos todos. Fue capaz obviamente de engendrar a muchos. Egipto se mantuvo como la primera potencia mundial más tiempo que ninguna otra civilización antigua. Finalmente, el tiempo y el mundo exterior cambiaron eso, y los griegos y los romanos dominarían esta antigua tierra. Egipto y Tebas tardaron mucho en morir. Tras el reinado de Rameses II, el país nunca volvería a alcanzar la grandeza de tiempos pasados. Lejanos ya los días de su protector aislamiento, el poder del Estado empezó a trasladarse lentamente hacia el norte, hacia el Mediterráneo. Pues era del norte de donde procedían las mayores amenazas para sus fronteras, y era en el norte donde el faraón debía gobernar ahora. Pronto, agitado por luchas internas, con su territorio mermado y con el poder del faraón en decadencia, el país se volvió vulnerable a las invasiones. Y la invasión llegó pronto. Todas las campañas nubias, asirias y persas tuvieron éxito. Ellos también fueron subyugados por el mayor conquistador de todos, Alejandro Magno, en el año 332 a.C. Alejandro quedó fascinado por la cultura egipcia y conocía perfectamente su pasada gloria. Pero como para tantos otros que han venido a las riberas del Nilo, Egipto era un enigma. Los griegos veían Egipto como un lugar maravilloso, lleno de una sabiduría que no llegaban a comprender del todo. Tan grande era el respeto de Alejandro por los antiguos, que restauró parte de los templos que los anteriores invasores habían saqueado. Hizo incluso grabar su imagen en sus paredes vestido como un faraón. Ahora, los faraones que gobernaban Egipto eran extranjeros, extranjeros que valoraban el presente mucho más que la atemporal eternidad de la ciudad de Tebas. Los romanos siguieron a los griegos en Egipto y más tarde llegaron los cristianos. Los antiguos dioses egipcios murieron al fin. Antaño la ciudad más grande de la tierra, Tebas, se convirtió en un pueblecito atrasado,
y su nombre fue casi olvidado por el hombre. Los templos donde los faraones y los dioses dictaron una vez el destino de un imperio se convirtieron en ruinas. Los navegantes del Nilo pasaban por su lado sin detenerse, sin imaginar la grandeza que una vez existió allí. El antiguo Egipto era prácticamente desconocido en Occidente debido a la pérdida de contacto entre Egipto y Europa occidental durante la Edad Media. Muy pocas personas podían viajar a Egipto a causa del conflicto entre el cristianismo y el mundo del Islam. Tenemos documentos de principios del siglo XV dejados por viajeros que describen los monumentos de Egipto, pero incluso la localización exacta de la ciudad de Tebas estaba en cuestión. Sorprendentemente, los grandes templos se transformaron en improvisadas viviendas para los pobres e incluso se utilizaron como establos. Los occidentales que fueron veían a grupos de gente viviendo en las ruinas. Era un lugar conveniente para guardar el rebaño o meter a tus cabras para resguardarlas de la lluvia o lo que quisieras hacer. Finalmente se convirtieron en una especie de reyes artificiales cuando los templos no estaban del todo destruidos. Desgraciadamente, se convirtieron asimismo en fuentes importantes de material de construcción. Los obreros de la construcción local echaban abajo pilones y pilares para obtener fácilmente piedra ya tallada. Las inscripciones y grabados artísticos de las piedras, tesoros de una nación antaño orgullosa, se perdieron con ellas. Con el paso de los siglos, el desierto invadió lentamente los templos. A menudo, las arenas acababan por cubrir los edificios hasta el techo. Irónicamente, los templos volvieron a obtener la atención del mundo gracias a otro conquistador, Napoleón Bonaparte. La expedición de Napoleón, la expedición francesa de 1798, que llegó al Valle del Nilo, estaba interesada, por supuesto, no solo en los monumentos antiguos, sino también en todos los aspectos del antiguo Egipto. La botánica, la geografía, la etnografía moderna de Egipto también. Estaban de hecho pasmados por el tamaño, la monumentalidad, la belleza de los antiguos monumentos. Y esto llevó a un intenso interés en Europa por el Valle del Nilo. La explosión del interés por Egipto tras la expedición de Napoleón condujo a una etapa de saqueo. Algunos de los tesoros más preciados del país fueron derribados y llevados a los grandes museos y ciudades de Europa. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, los arqueólogos modernos llegaron a Egipto e iniciaron los esfuerzos para preservar y registrar sus antiguas maravillas en lugar de saquearlas. Investigadores egipcios, franceses, británicos, alemanes y americanos trabajaron para reunir las piezas de este antiguo rompecabezas. Durante más de 100 años, han reconstruido, reparado e investigado minuciosamente la superficie de los templos en un intento de preservar su legado y descubrir sus secretos. Pero todavía tienen un largo camino por delante. Desde que se iniciaron los trabajos científicos en Karnak, digamos que hace unos 150 años, todavía existen partes de Karnak totalmente desconocidas. Hay cosas que nunca han sido registradas por los egiptólogos y que no lo serán durante nuestras vidas. Una cuarta parte aproximadamente de la zona rodeada por las grandes paredes de ladrillos de barro nunca ha sido realmente excavada. Tan solo tenemos una vaga idea de lo que puede haber allí. Hay instituciones como el Instituto Oriental que trabajaron en Karnak durante años realizando un estudio epigráfico. Es un largo proceso de análisis, estudio y registro que todavía dura. El doctor Peter Dorman es el director de investigación epigráfica del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Este equipo se dedica a registrar e interpretar las inscripciones y relieves de las paredes del templo. Se puede decir que estos investigadores participan en una carrera contra el tiempo. Estos monumentos han estado expuestos al entorno, al vandalismo humano, a la erosión durante muchos años. Podemos ver cómo se van erosionando gradualmente. Es un proceso de erosión y deterioro muy lento y gradual. Pero estas inscripciones religiosas e históricas de los monumentos egipcios están desapareciendo literalmente ante nuestros ojos.
y la mayoría de ellos no han sido cuidadosamente documentados. La única forma en que podemos registrarlas de forma permanente para los futuros investigadores que necesitarán ver estas inscripciones religiosas e históricas consiste en hacer una copia ahora antes de que la erosión y el vandalismo las hagan desaparecer. Los antiguos egipcios pensaron que sus monumentos perdurarían para siempre. Sin embargo, parece que ni siquiera la roca sólida es capaz de resistir los estragos del tiempo y de los hostiles elementos. El punto en que la piedra se está deteriorando, en la parte superior de esta representación, indica el punto en que el templo fue enterrado en la antigüedad por escombros y residuos humanos, y también seguramente por arena arrastrada por el viento. Cuando el templo fue excavado, la totalidad de la parte inferior de la pared empezó a resecarse. Las sales empezaron a actuar. A la izquierda se puede ver el cerco blanco causado por la formación de cristales de sal. En mi opinión, se ha empezado a desintegrar un bloque entero. Esto es típico del tipo de deterioro que se produce en todo Egipto, donde los daños causados por la sal son un gran problema. A través de su labor de documentación, el equipo de Chicago ha obtenido un conocimiento íntimo de las formas del arte antiguo. Aunque los templos se fueron ampliando durante siglos, un ojo experto puede a menudo determinar de forma inmediata a qué etapa específica o gobernante específico corresponde una obra. Algunos periodos del arte egipcio son muy especiales. Puedes ver un monumento, puedes ver un relieve, puedes ver una tumba pintada y decir, esto debe de ser del reinado de tal o tal rey. Uno puede decir incluso en algunos casos, esto es de la primera etapa del reinado de tal o tal rey, incluso sin consultar una inscripción que identifique el nombre del propio rey. Recientemente, el equipo ha ordenado cronológicamente los relieves del Festival de Opet. Podría tratarse del último momento posible, ya que con cada año que pasa, los relieves del templo se desdibujan un poco más a medida que las paredes se van desmoronando. Los relieves del Festival de Opet en el templo de Luxor son nuestra última publicación. Desde el punto de vista histórico son muy significativos porque datan del reinado de Tutankamón, así que constituyen uno de los principales monumentos de su reinado. Pero también revelan detalles maravillosos de la antigua celebración del Festival de Opet durante el Imperio Nuevo. En cuanto a composición son una proeza, y en cuanto a su significación religiosa son extraordinariamente importantes. Los sueños de inmortalidad de los faraones se hicieron realidad. Sus templos se convirtieron en vínculos entre el cielo y la tierra. Ahora sirven como un tipo de vínculo distinto, conectándonos a nosotros con la remota antigüedad. Aún así, los templos antiguos resultan inaprensibles, ocultando mucho más que lo que revelan. Es su antiguo encanto lo que nos lleva a ahondar en su conocimiento, a perseverar eternamente en busca de la historia.